6 novelas amorosas. Constituyen una de las partes fundamentales de las Mil y una noches. En ellas se encuentra todo tipo de relaciones, desde las al bestialismo, v. g. 353.355.355.357, pasando por las g. 216.338.339.382.420.421 y g. 211. Con todo, los cuentos del primer tipo, a pesar de la crudeza con que a veces se exponen, son los que mayor valor estético y literario alcanzan, ya que hay que partir del principio de que la moral sexual del Islam es muy distinta de la del cristianismo. E igualmente cabe incluir en este grupo, con el que forma fuerte contraste, una serie de anécdotas breves en las que se elogia el amor platónico tal y como la leyenda asegura que fue practicado por la tribu de los Banu Udra, hijos de la virginidad, muchos de cuyos miembros eran capaces de morir de pasión antes de tocar el cuerpo de su amada. 383.688.691. En este género de narraciones abundan los versos en consonancia con su entorno. Veamos algunos ejemplos. En la iraquí de Asís y Aziza 112, 129, se ve que el amor más desinteresado, el de Aziza que muere de pasión, es recompensado por la incomprensión de Asís, el cual salva la vida gracias a unas palabras que aquella le había aconsejado pronunciar si se encontraba en apuros con alguna de sus amantes. Pero si bien salva la vida no evita el ser castrado. El relato de esta operación, muy vivo 125, 126, hace pensar en cómo se trabajaba en las fábricas de eunucos que, como las de Almería, surtían de ellos el mercado del Próximo Oriente en el siglo X. De la misma época es la historia de Harún al-Rashid y el joven de Omán 948-953. Este, heredero de una gran fortuna, la disipa toda en un burdel que posee mujeres de todas categorías, puesto que puede pasarse la noche por 10 dinares, 1 diñar igual a 4,15 gramos oro, 20, 40 y 500 dinares. Este último precio hay que pagarlo para poder gozar de los favores de la hija del dueño del negocio. La muchacha se enamoró del joven de Omán e intentó protegerle, sin éxito, cuando quedó arruinado y tuvo que marcharse. Pero, a su vez, la muchacha enfermó y no recuperó la salud hasta que tras diversas aventuras consiguió reunirse de nuevo con su amante y hacer de él su esposo. La historia de Kamar al-Zaman, hijo del rey Shah-Rahman 170, 249 presenta intercalada la historia de Nima y Num 237, 246. Ya hemos visto cómo algún episodio suyo 193 remonta al Extremo Oriente. Pero, en general, es una obra muy reelaborada en la época persa, bagdadí y egipcia. Además se han incrustado leyendas preislámicas como la de creer que los genios surgen de los pozos. Por su parte la historia de Nima y Num parece haber alcanzado su redacción definitiva alrededor del siglo X, es decir, en la época bagdadí. De este mismo período, aunque con mayores retoques egipcios posteriores, parece ser la historia del comerciante Masrur y de su amada Zayn al-Mawasif, 845-863 que termina con la conversión al Islam de los protagonistas. El cuento de Ali Sar y la esclava Zumurrud 308-327 es de origen persa. La esclava amada, a la que los avatares del destino separan de su dueño y haciéndose pasar por hombre llega a ser rey en unas tierras remotas, tienen su paralelo en otros cuentos de las Mil y una noches y, probablemente la escena final, cuando reconoce sin ser reconocida a su dueño y amante y le obliga a yacer con ella en el lecho hasta que aquel descubre su verdadero sexo e identidad, parece deberse a una última reelaboración. Y egipcia tardía, siglos XVI o XVII, es la historia de Kamar al-Zaman y de su amada, 963, 978, de tema netamente inmoral que sirve para contraponer el carácter lascivo de las mujeres del Irak con el casto de las egipcias. Este último origen tiene también la historia de Uns al-Uchud y de su amada Warfi Akmam. 7. Novela picaresca. Littmann considera que la picaresca en las Mil y una noches es de origen egipcio y, efectivamente, hay un par de historias que abonan esta suposición, la de Ali al-Zaibak al-Misri 709-719 y la de Beibars y los 16 policías que no figuran en las ediciones Cer. Sin embargo existen otras narraciones de ambiente bagdadí que, reelaboradas en Egipto, tienen una conexión mucho más directa con la picaresca española.
Ya González Palencia apuntaba el origen árabe de este género literario. Para él la picaresca derivaba del género que se conoce con el nombre de macama. Etimológicamente macama significa descanso, término que en Marcos de Obregón se emplea para señalar los distintos capítulos. Genéricamente las macamas en plural consisten en una serie de historias cortas, independientes unas de otras, pero que tienen una misma figura central, un primer actor cuyo nombre varía según los autores. Esta figura central es un pícaro con todas las de la ley que cuando puede se transforma en gorrón y va subsistiendo gracias a sus buenas artes. Estas macamas están redactadas en prosa rimada. Ahora bien, historias cortas y de pícaros se encuentran más de una vez en nuestra obra. Así, por ejemplo, las del Pícaro y al-Mamún, el ciclo del barbero en el que son de especial interés las aventuras del tercero y sexto hermanos 31 y 32, el matrimonio de Ibrahim 346-347 y el matrimonio de Ishaq. Si tenemos también en cuenta que en las 1001 noches hay frecuente alternancia entre prosa rimada y verso, podremos relacionar los cuentos en que esto ocurre con el género macama. Pero hay que tener en cuenta que antes de que la literatura árabe criase este género ya se contaban de manera sencilla y sin buscar efectos retóricos, en las tertulias del califa y de los principales personajes de la corte, historietas, cuentos y anécdotas que tenían como centro a un personaje o a un hecho accidental, tal la locuacidad incontenible, por ejemplo, de los barberos. El enmarque de los altos hechos de estos se nos presenta así: un joven cojo asiste a un banquete, pero se levanta y quiere marcharse en cuanto ve entrar a un barbero. Sus amigos le retienen y le piden que cuente la causa de su brusca decisión. Les complace, hijo de un rico comerciante de Bagdad, detestaba a las mujeres. Pero un día vio a la hija del cadí de la ciudad regando sus flores y quedó enamorado de repente, teniendo que meterse en cama, al igual que hacían en casos similares los españoles del siglo de oro, pues había caído enfermo de pasión. Recibe varias visitas y entre ellas la de una vieja que le da ánimos, hace de intermediaria y consigue que la muchacha conceda una cita a su enamorado para el viernes siguiente a la hora en que su padre, el cadí, se encuentra en la mezquita. La alcahueta 19 se lo comunica al joven, al que aconseja que vaya al baño y al barbero. Este acude a su casa y se entretiene contándole una serie de cosas fútiles sin terminar nunca de arreglarle. Para quitárselo de encima, el joven lo colma de regalos y alimentos que necesita para poder dar una comida a sus amigos. Pero ni aún así consigue que se marche, pues el barbero quiere que asista al banquete. Al fin se libra de él y corre a la cita con muchísimo retraso sin darse cuenta de que el barbero le está vigilando. El muchacho encuentra la puerta de la casa de su amada abierta como estaba convenido y entra. Segundos después llega el cadí, quien cierra la puerta y da una paliza a una esclava desobediente. Un esclavo intenta defenderla y es agredido por su iracundo propietario, mientras el joven amante se esconde en un cofre. El barbero, creyendo que matan a su cliente, amotina a los transeúntes, entra en casa del cadí y carga el cofre a sus espaldas. El muchacho se asusta, salta al suelo y se rompe la pierna. Para poder huir arroja oro a manos llenas a la gente y va a refugiarse en una tienda perseguido siempre por el barbero. Para poder huir de él liquida sus bienes y se marcha de la ciudad. El barbero se defiende alegando ante los reunidos que sin él el muchacho hubiera perdido la vida, y para demostrar que es persona discreta y reservada explica su historia y la de sus 6 hermanos. Historia del barbero: este ve un día a 10 personas ricamente vestidas que embarcan en un bote del Tigris. Creyendo que van a una fiesta se suma sin pronunciar palabra. Pero, en realidad, los 10 están detenidos y son conducidos ante el califa, quien los manda decapitar. El barbero se coloca el último, sin decir nada, y, al llegarle el tumo, el verdugo no lo mata por ser el 11º y haber recibido orden de matar solo a 10. El soberano le pide que aclare por qué se encuentra en tal situación y el barbero le complace y le obliga a oír su historia y la de sus 6 hermanos, de tal modo que el califa, en cuanto termina, harto ya de su locuacidad, le destierra de Bagdad. Esta historia, de origen iraquí con retoques egipcios del siglo XIII, muestra ya un rasgo típico de la picaresca, el de ser gorrón. El tema parece quedar algo alejado de la picaresca española. Pero no ocurre lo mismo con la macama bagdadí y de al-Hamadani, m. 1008, y cuya emigración hacia Occidente está probada por haberla calcado el judío aragonés al-Jarizi, m. c.
1205 en su Macama 21 y por reaparecer luego en la vida de Marcos de Obregón y en el Gil Blas de Santillana. He aquí el resumen de la misma según la edición de Jaricí, tal como la da Alejandro Diez Macho, 20. Verá, Quini, como todo héroe de picaresca, tenía hambre. Una buena mañana salió a apagarla y topando con un rústico árabe montado en su borrico, el héroe cubrióle de bendiciones y habló del padre del labrador como de un amigo íntimo y como si fuera padre nutricio de todo ser viviente. Y, queriendo alargar más su gentileza, invitó a comer al simple estupefacto, el estupor del cual fue siempre en aumento, porque el trotamundos, saciado que hubo su apetito, halló traza de escabullirse sin pagar al mesonero, dejando al simple labrador, estupor, alabanza y deuda. Hay otro punto destacable en este parentesco entre la picaresca oriental y la española, es la organización de la picaresca en cofradías que aparece esbozada en la historia del tercer hermano del barbero, Cufa. Este, que es ciego, llama a la puerta de una casa y no contesta a las preguntas que el dueño, desde el interior, le dirige. El dueño baja, abre y entonces Cufa le pide limosna. Sin contestar, el propietario le hace subir al último piso y, cuando está arriba, le dice que Dios te ayude, y se niega a acompañarle escaleras abajo. El ciego baja solo las escaleras, se cae y sale con una herida en la cabeza. En la calle encuentra a sus cofrades, a los que dice que es el momento oportuno de repartir el fruto de sus sisas. El dueño de la casa, que le ha seguido, lo oye y va tras ellos sin que se den cuenta. Los pícaros entran en una habitación, se encierran en ella y la registran para comprobar que no ha entrado nadie que no pertenezca a su cofradía. El intruso escapa a la búsqueda porque se cuelga de una cuerda que pende del techo. Los pícaros toman de sus ahorros lo que necesitan y esconden 10.000 dirhams. Mientras comen, la mano de Cufa cae sobre el intruso y le dan una paliza. A sus gritos acude la gente. El intruso, fingiéndose ciego, llama a la policía. Cuando llega esta pide que se les azote a todos y a él el primero, para confesar así sus fechorías. El farsante, al recibir los primeros palos, abre primero un ojo y después el otro, manifestando que los demás también se fingen ciegos para poder así entrar en las casas y engañar a las mujeres. Así han robado 10.000 dirhams y le han negado la cuarta parte que le corresponde. La policía pega a los otros que, no por eso, se transforman en videntes. El intruso sigue insistiendo que fingen ser ciegos y que no abren los ojos para no tener que avergonzarse ante la gente. Se marcha a su guarida, coge los 10.000 dirhams y se los entrega al jefe de policía, quien le paga su cuarta parte y se queda con el resto. Después expulsa a Cufa de la ciudad. En este texto queda esbozada la existencia de una cofradía de pícaros ladrones. Pero en el jerezano al-Sarisi, M. 1222, muy conocido por su excelente comentario a las macamas de al-Hariri, hay un texto que presenta una semejanza sorprendente con lo que se nos narra en el Buscón 3.1.3. Dice al-Sarisi. Se cuenta que Basar al-Tufaili refiere, un día me puse en viaje hacia Basora. Al entrar en esta ciudad se me dijo, aquí hay un síndico de los pícaros, los trata bien, les indica dónde deben ejercer sus artes y se pone de acuerdo con ellos. Me presenté a él, me trató bien, me vistió y permanecí holgando a su lado durante 3 días. En su casa vivían unos cuantos pícaros que le entregaban el importe de sus hazañas. El síndico se quedaba con la mitad y les daba la otra mitad. El cuarto día me envió a trabajar con los demás. Me metí en un banquete, comí, hurté lo que pude y regresé junto al síndico. Se lo entregué y me dio la mitad. Vendí lo que me había tocado y así me hice con algunos dirhams. Seguí en esta situación durante unos días. Un día me colé en una boda de gentes de alto rango, comí, obtuve un buen botín y me marché. Por la calle me tropecé con un hombre que ofreció comprármelo sisado por 1 dinar. Cogí el dinero, lo escondí, regresé a la casa y callé lo ocurrido al síndico. Este reunió a todos los pícaros y les dijo, este bagdadí es un traidor. Cree que no sé lo que ha hecho. Abofetedle, buscad aquello que oculta. Me hicieron sentar a la fuerza y me fueron abofeteando uno por uno. El primero que me atizó olió mi mano y dijo, ha comido Madira 21. Se acercó otro y dijo, ha comido tal guiso. Y así fueron sucediéndose, citando cada nuevo ofensor un plato de los que yo había comido, ninguno se equivocó. Finalmente el jefe me dio una bofetada terrible y exclamó, has vendido la sisa por 1 dinar. Me pegó un coscorrón y me espetó, dame el dinar.
Se lo entregué. Entonces me quitó los vestidos que me había dado y dijo, vete, traidor, y que Dios no te proteja. Regresé a Bagdad y juré que no residiría jamás en una ciudad en que hubiese pícaros que conocieran lo desconocido. La historia del barbero y sus hermanos es una parte de la de El Jorobado, el judío, el superintendente y el cristiano 24-32 que presenta una estructuración relativamente complicada. 24-32 El Jorobado, el judío, el superintendente y el cristiano 25-27 Historia del comisionista cristiano. 27-27 Historia del superintendente. 27-28 Historia del judío. 27-32 Historia del sastre. 28-30 Historia del joven cojo. 30-32 Historia del barbero el taciturno. 30-30 Historia del primer hermano del barbero el cojo. 30-31 Historia del segundo hermano del barbero Bakbuk. 31-31 Historia del tercer hermano del barbero Kufa, el ciego. 31-31 Historia del cuarto hermano el tuerto. 31-32 Historia del quinto hermano, el sin orejas. 32-32 Historia del sexto hermano, el de los labios partidos. Aparte de la estructuración, la historia de El Taciturno debía circular ya en el Próximo Oriente en el siglo VIII, puesto que el cordobés Ibn Abd Rabi'i, M. 939, la refiere como una anécdota histórica, que debió sufrir aditamentos sucesivos, ya que la historia del quinto hermano tiene resonancias en el conde Lucanor y ya hemos visto también que la historia del joven cojo que la enmarca puede fecharse sin duda mediante criterios astronómicos en el año 1255. También puede enmarcarse dentro del género de la picaresca la historia de Ahmad al-Danif y de Hassan Suman con Dalila la Taimada y su hija Zainab la Astuta, 699-719 que engloba la historia de Ali al-Zaibak al-Misri, 708-719 en las cuales, tras un fondo bagdadí y tal vez persa, aparece un complemento egipcio que extiende su influencia estilística sobre la primera parte del cuento. En conjunto la narración es viva, interesante y contrapone con gracia los ardides de los hombres y de las mujeres. Por otra parte este cuento, como ya hemos visto que ocurre con otros de las 1001 noches, ha gozado de vida independiente al margen de la colección. Mucho más tardía aún es la historia de Abu Qir y Abu Ser, 931-940. Algunos cuentos de otras ediciones y traducciones no recogidos en el texto Cer ni en la presente traducción. En general todos los textos aquí aludidos constan en las ediciones de Cer, pero hay otros, con mayor o menor entidad, que se hallan en otras ediciones o traducciones de las 1001 noches y que por su influencia en el mundo occidental, ya en la Edad Media, merecen que se les dedique una cierta atención. Veamos algunos de ellos. 1. La historia del Cadí padre, del Cuesco, noches 798-799 de la versión de Mardrus Blasco Ibáñez que influye en el parto de Calandrino de Camerón 9-3. En el texto mardrusiano un cadí, sumamente tacaño y apasionado de las muchachas jóvenes, consigue casarse sucesivamente con varias, gozarlas un par o tres de noches y repudiarlas a continuación. Pero la última, más inteligente y hábil que sus predecesoras, se las ingenia para hacer creer a su esposo primero que está embarazado y luego que ha dado a luz un hijo. Al extenderse la noticia por la ciudad el cadí tiene que exiliarse y su mujer huye con todos sus bienes. 2. La historia de las dos hermanas que tuvieron celos de la tercera, la más pequeña o Farizada Perizadeh, la de Sonrisa de Rosa o las hermanas celosas 22, intercaladas respectivamente por Lidman y Mardrus en las noches 756, 757 y 774, 780 de origen persa en que se narran las desventuras de la heroína, pues habiendo expresado las tres creyéndose a solas un deseo, este fue complacido por Khusrou, rey de Persia quien, atendiendo al de la menor, se casó con ella. Al dar a luz a sus hijos, las hermanas los sustituyeron por animales, un perro y un gato, hasta el punto de que tras el nacimiento del tercero, una niña, fingieron que la sultana Farizada había dado a luz una rata. Como consecuencia de todo ello la sultana es expulsada de palacio, abandonada y esto trae consigo una serie de desgracias familiares, hasta que muchos años después Khusrou encuentra a sus hijos y al enterarse del engaño de que ha sido objeto repara la injusticia cometida. 3. El príncipe Ahmad y la Peri Banu, los tres hijos del sultán de la India, Husayn, Ali y Ahmad están enamorados de su prima Nur al,
Nijar, el sultán, no sabiendo qué hacer, decide casarla con aquel que le lleve el objeto más maravilloso. Llegados a un lugar en que los caminos se separan, los príncipes se despiden y acuerdan encontrarse en el mismo lugar al año siguiente. Hussein compra un tapiz volador, Ali un tubo de marfil que permite ver todo lo que se quiere y Ahmad encuentra una manzana artificial que cura todas las enfermedades. Al cabo del año se encuentran en el lugar convenido. Gracias al tubo mágico ven que la princesa está agonizando, corren a palacio con el tapiz y la curan con la manzana. El rey, dándose cuenta de que los tres objetos son inapreciables, propone una nueva prueba: los príncipes tirarán una flecha y el que venza se casará con su prima. La flecha de Ali sobrepasa a la de Hussein y la de Ahmad no se encuentra. Ali se casa con su prima y Hussein se hace derviche. Ahmad, por su parte, investiga a dónde ha ido a parar su flecha y así llega a un palacio prodigioso y desconocido donde vive el hada Peri Banu. Esta le refiere que ella es quien ha hecho que las cosas sucedieran de tal forma, ya que quería casarse con él. Una vez han contraído matrimonio, el príncipe consigue permiso de su esposa para visitar a su padre una vez al mes. Los visires, celosos, sugieren al sultán que Ahmad está preparando una sublevación y aquel encarga a una bruja que averigüe cómo vive su hijo y qué hace. Una vez informado y temiendo ser depuesto, el sultán, tras el consejo de los visires y de la bruja, empieza a pedir a su hijo una serie de cosas de realización prácticamente imposible, pero que éste consigue gracias a su esposa. Al fin, hartos ya de tantas exigencias, el hermano de la Peri Banu va a la corte, mata al rey, a los visires y a la bruja y amenaza con aniquilar a todo el mundo si no se proclama a Ahmad sultán de la India. Así se hace, Ahmad y la Peri Banu pasan a ser los soberanos. Ali recibe el gobierno de una gran provincia y Hussein continúa siendo derviche. 4. Zayn al-Asnam, el horóscopo de Zayn al-Asnam anuncia a este que sufrirá grandes pruebas. Sucede a su padre en el trono de Basora y pronto dilapida todos sus bienes. En estas circunstancias un anciano se le aparece en sueños y le aconseja que vaya a El Cairo, en donde encontrará numerosas riquezas. Una vez en esta ciudad, el anciano se le vuelve a aparecer. Le dice que todo ha sido una prueba y le comunica que las riquezas se encuentran en su propio palacio de Basora. Al regreso a esta tiene una tercera aparición que le manda excavar en la habitación de su padre. Al hacerlo descubre un subterráneo en el cual hay 10 ánforas de pórfido llenas de oro. Encuentra una llave con la que abre una puerta que da acceso a una cámara, en ella hay 8 pedestales y encima de cada uno de ellos una estatua formada por un solo diamante. En otro hay una pieza de tela blanca, en ella está escrito un mensaje del rey difunto encargándole que vaya a El Cairo a ver a su esclavo Mubarak, quien le hará adquirir una estatua que vale 1000 veces más que las que ve. Nuevamente en El Cairo, encuentra a Mubarak y lo liberta. Este lo lleva a un lago en el cual un marino con cabeza de elefante y cuerpo de tigre se ofrece a llevarlos en su barca de sándalo rojo siempre y cuando no pronuncien ni una sola palabra. Llegan a un castillo. Para entrar Mubarak recurre a una serie de conjuros y consigue que aparezca el rey de los genios, quien promete dar a Zayn al-Asnam la estatua cuando éste le lleve una muchacha de 15 años que sea virgen y a la cual él mismo desee. Para que la busque le da un espejo que le indicará, manteniéndose bruñido o empañándose cuando se jale ante la persona deseada. En El Cairo no encuentra a ninguna, pasa a Bagdad, donde un almuédano le habla de la existencia de la hija de un anciano visir que puede reunir las virtudes deseadas. El espejo lo confirma. Zayn al-Asnam se casa con la muchacha, resiste a la tentación de proclamarla reina y, sin tocarla, va a entregársela al genio. De regreso a Basora encuentra a la joven en el 9º pedestal y el rey de los genios aparece para recomendarle que no tome ninguna otra mujer si quiere que aquella le sea fiel. La poesía en Las 1001 noches. En muchos cuentos de Las 1001 noches se encuentran intercalados una serie de versos que pueden ser fechados a pesar de que casi nunca se nos dé el nombre del autor. Horowitz ha realizado un inventario de los autores de los mismos, 5 pertenecen al siglo III de la Égira, IX de la era cristiana, 8 al IVX, 7 al VXI, 9 al VIXI, 10 al VIXI y 3 al VIXIV. En total, 42 poetas con uno o varios fragmentos de su obra. Para nosotros presentan especial interés los arábigo-españoles 23 puesto que muestra la influencia de estos poetas en el Próximo Oriente en el momento de la compilación, prácticamente definitiva, de Las 1001 noches.
Esos versos pertenecen 1. A Ibn Saidún de Córdoba, 1003, 1071. En la noche 161 que empieza, sé orgulloso, lo sufro, pon demora, tengo paciencia. 2. Al rey poeta de Sevilla, al-Mutamid, 1040, 1095, repetido en las noches 180 y 867 que empieza, tres cosas le impiden venir a visitarnos. 3. Al-Humaydi, 1029, 1095, nacido en Bulaida, Mallorca, y que fue discípulo de Ibn Hazm de Córdoba, el celebérrimo autor de El collar de la paloma sobre el amor y los amantes. El verso de Humaydi figura en la noche 308 y empieza, el tratar con la gente no sirve de nada. 4. A Ibn Abdún de Badajoz, M.C. 1134 que empieza, noche 222, el destino, después de la vista, asusta las huellas. 5. A Abu L. Al-Abe, Asrak, C. 1114, en la noche 76 que reza, ha ocurrido lo que yo temía que pasase, todos volvemos a Dios. 6. A la poetisa Hamda bint Ziyad de Guadix, Fl. 1163, 1184, en la noche 245 que se inicia, cuando los calumniadores intentaron separarnos. Conclusión. Las 1001 noches no fueron apreciadas por el pueblo que les dio la vida hasta que éste se percató del éxito que había obtenido en Europa. A partir de ese momento reivindicó para sí la paternidad de la obra, la editó una y otra vez y la dignificó concediéndole un puesto de honor, no solo en sus bibliotecas sino incluso en sus propias obras. Muhammad Taimur, 1892-1921, considera a las 1001 noches como uno de los mayores monumentos de la narrativa árabe. Tawfiq al-Hakim ha resucitado a Shahrazad para hacer de ella la heroína de uno de sus dramas simbólicos, y Taha Hussain M. 1973 escribió Los sueños de Shahrazad, El Cairo, 1958, en donde la narradora de tan fantásticos cuentos se sobrevive a sí misma más allá de las 1001 noches, al igual como el Quijote se ha resistido, a lo largo de los siglos, a aceptar la partida de defunción extendida por Cervantes. Juan Vernet. Bibliografía. González Palencia, A. Versiones castellanas del Sendebar, Madrid, 1946. La Carra, M.J. Cuentística medieval en España, Los orígenes, Zaragoza, 1979. Las 1001 noches. Traducción y notas del Dr. J. Vernet, Planeta, Barcelona. 1964-1967, 3 vols. Las 1001 noches. Traducción francesa de J. C. Mardrus y, a partir de esta, castellana de Vicente Blasco Ibáñez. Introducción de J. Vernet, AHR, Mex, México. Los más bellos cuentos de Las 1001 noches. Traducción, selección y prólogo del Dr. J. Vernet, Labor, Barcelona, 1960. Miquel A. Sept contes de Mille et une nuits, París, 1981. J.V.